Bienvenidas, bienvenidos a la quinta edición de Corrientes Subterráneas de la Universidad Central. En esta oportunidad vamos a conversar sobre feminismo, princesos y mujeres de alto valor, una definición de roles en disputa. Vamos a dar, por supuesto, la bienvenida a quienes nos acompañan. Constanza Schoenhaupt, también tenemos a María José Cumplido y al dueño de casa, Axel Cadiz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Agustín, muy buenas Dueño de tardes. casa. Vamos a comenzar por usted para también que nos haga una introducción en esta quinta edición, respecto también al concepto de feminismo, porque uno podría creer que tiene una definición bastante fácil o obvia. Sin embargo, es aquí en donde parten las diferentes versiones o más que nada las disputas respecto a este concepto. Usted quiere entrar al tiro al hueso, Al de tiro al inmediato, hueso. pero yo no puedo entrar, ¿Por qué? porque tengo que primero agradecer, porque este es un programa que se sostiene primero con el apoyo del Centro de Democracia y Opinión Pública, un nuevo centro que estamos impulsando acá en la Universidad Central, donde, como dice, vamos a estudiar la democracia, los presupuestos fiscales y vamos a meternos en todo lo que tiene que ver con opinión pública, clima de opinión. Y también saludar acá, que están con nosotros, a todos los investigadores. Después, al final, voy a dar la lista porque son muchos. Y saludar esencialmente a Marcos Moreno, que es nuestro jefe en el Centro de Democracia y Opinión Pública. A Patricio Silva, que es el presidente de la Junta de la Universidad, que es algo muy importante. Así hay que tener cuidado con las juntas, sí, porque hay que portarse bien. Y obviamente que a nuestro rector Santiago González, que también siempre nos acompaña en este tipo de cosas. Dicho eso, entramos. Yo me quiero declarar incompetente en este tema, de inmediato, Luego de todas estas investigaciones. con toda esta investigación, porque nunca logré comprender bien hacia dónde va todo esto. Y como que siempre me estoy sorprendiendo de qué hablamos. Nosotros solamente pesquisamos las conversaciones que no están en la agenda, que están, como dice el nombre, en Corrientes Subterráneas, y encontramos muchos grupos, muchos diálogos, muchas disputas, debates sobre temas que antes eran, hace unos años atrás, muy politizados, como el feminismo y el antifeminismo, y ahora empiezan a aparecer una serie de variantes, que en realidad no sé si son variantes o son nuevas versiones de esta disputa por qué lo que es lo masculino, lo femenino. Aparecen nombres como princesos, aparecen nombres como mujeres de alto valor, hombres de alto valor, masculinidades frágiles, energías. Yo en mi época eran hombres y mujeres y ahora energías masculinas, energías femeninas. Las trad-wife, estas mujeres como dueñas de casa tradicionales que quieren volver como en las películas de los años 60, así como a tener una familia como si fuera estas portadas de cornflakes americanos, así que aparece la mujer con delantal. O sea, todo eso hoy en día está siendo debatido por gente que no necesariamente son personas con un foco ideológico, sino que son personas normales, o sea, como que no son militantes de algo. Entonces, esa disputa, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué está pasando ahora en el mundo que todo el mundo está conversando de estas nuevas tendencias? Los hombres de alto valor, estos que pagan la cuenta, ahora son valorados y antes eran menospreciados. Entonces, o las mujeres que antes eran como las que se hacían de rogar, ahora tienen que ir tras hombres que se hacen de rogar y que se llaman princesos y que son como, que se creen mucho más allá, así como que hay que ir a buscarlo y mimarlos. Todo eso, nos encontramos con esas conversaciones. Nosotros no podemos entregar como conclusiones en términos como explicativas. Lo único que hacemos en el documento, que yo invito obviamente a descargar, en alguna parte de este video va a estar el link, damos cuenta de estas nuevas conversaciones, estas formas de hablar, nuevos temas, estas energías que están fluyendo, y espero haber motivado el panel para que conversemos e intentemos tratar de ver qué está pasando. Sí, yo creo que parte de lo principal es cómo surge o dónde surge estas diferentes polarizaciones, porque yo creo que es así, y bien tú lo decías, entre la mujer que quiere parecerte a esta de la caja de cornflakes, a la otra empoderada, que es la que uno podría pensar que hoy día podría estar más sobre la mesa, pero muchas veces la corriente va para en otro sentido. María José. Bueno, para entrar de lleno, a mí me pareció muy interesante este estudio porque quizás por primera vez en la historia
tenemos la discusión que hacen las personas comunes y corrientes luego de un fenómeno, digamos, feminista relevante como fue el 2018 para adelante. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque, por ejemplo, y ahí me tengo que ir un poco para atrás, cuando se aprueba el voto femenino en Chile, solo el 30% de las mujeres va a votar del padrón. ¿Por qué el 70% no lo fue? No tenemos tanta claridad porque no tenemos esos registros de conversación. Pero cuando hemos podido rescatar algunas discusiones, está esa interpretación que la política era masculina, por lo tanto, ¿por qué yo, mujer, voy a ir a votar? El miedo a participar en algo tan desconocido, etc. Y a mí me parece que este estudio trae a colación justamente el ajuste o el desajuste de lo que pasa en una sociedad luego de un movimiento feminista que tendió a darte ciertas órdenes. Y Fuertes declaraciones. pero voy a decir por qué creo eso. Porque es un movimiento que en esta expresión, digamos, tenía como objetivo algo muy ambicioso, que era cambiar la cultura. Es distinto al voto femenino, que era, bueno, queremos votar para después tener esta ley. Acá hay algo que es más amplio, que tiene que ver con cambiar la cultura a través no solo de la legislación, sino también a través de prácticas culturales, a través de cuestionarnos a nosotros mismos, y ahí entra la famosa palabra de la deconstrucción de nuestra masculinidad o incluso nuestra feminidad, pero sin una propuesta, ¿no? ¿Deconstrúyete a qué? Y ahí yo creo que lo que estamos viendo en este estudio es justamente esa pugna de hacia qué nos vamos a deconstruir y también una pugna a, bueno, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y si yo quiero ser una mujer tradicional, voy a ser una mujer tradicional, ¿no? Entonces ahí hay varios elementos. Una pugna por el significado, una apropiación también de qué es lo que quiero hacer con esta discusión y yo creo una insistencia que el feminismo yo creo que nunca ha estado claro. Yo creo que en ninguna época tú has podido ir y preguntarle a la gente, oye, ¿qué es el feminismo? Y te va a decir, es el proyecto político, bla, bla. Yo creo que siempre ha sido muy polisémico. ¿Pero el feminismo es un proyecto político? Sí, yo creo que sí. Y en eso... Yo creo que es un movimiento político que busca conquistar la igualdad entre hombre y mujer. ¿Y en eso? Es que, perdón, nosotros en el estudio nos dimos cuenta que aparecía el concepto de feminismo y las feministas como Claro. algo que no necesariamente eran lo mismo. No. Y en eso, la política. Porque el feminismo, y dentro también de este informe se habla de un feminismo que se ha politizado incluso. La política ha excedido sus límites, y acá se lo pregunto a usted, Constanza, también, que ha estado en el mundo de la política, ha sido parte del proceso constituyente. ¿Se ha excedido en lo que se ha buscado transformando este rol del feminismo de la mujer? A ver, varias cosas para entrar a la pregunta, porque lo primero es que el feminismo es un movimiento y tiene una visión política de las cosas. Entonces, otra cosa es lo que hace la institucionalidad política y cómo lo recoge. Pero son dos procesos que dialogan a veces y a veces no dialogan y tienen sus propios ritmos. Yo no sé si lo pondría como un exceso, porque me gustaría seguir el hilo que plantea María José sobre el proceso de ajuste en el que estamos, después de haber, digamos, abierto la caja y haber dicho, ya, a ver, todos los elementos de género, pensémoslos de nuevo. Y en este proceso, yo espero de ajuste más que de desajuste, hay una palabra que aparece varias veces en el estudio que me parece muy interesante, que es la negociación. Hay una negociación respecto de otra palabra que aparece harto, que es la reciprocidad. Entonces, el punto es, bueno, ustedes feministas querían salir de la casa y ser libres y hacer todas estas cosas y salir a trabajar y ganar su plata. Bueno, entonces ahora nosotros los hombres no les vamos a pagar, digamos, la comida. Y entonces salen las mujeres de vuelta y dicen, ya, a ver, pero entonces, ¿no? Y creo que ese diálogo, que aquí aparece en conversaciones en redes sociales, pero creo que es un diálogo que ocurre en los distintos niveles, en las redes sociales, en la sobremesa, en el movimiento feminista, en la política. Y ahí me parece interesante también
tomar algo que dijo María José que me parece interesante hacerle doble clic. Y que es que el feminismo surge para cuestionar las normas establecidas. Pero al cuestionarlas hay dos caminos. O nos liberamos de esa norma y entregamos opciones y libertad, o ponemos otra norma. Y yo creo que el feminismo permanentemente se bate entre ambas cosas, ¿no? Y en ese sentido puede que en algún momento haya surgido o se haya instalado esta idea de que entonces las mujeres ahora tienen que ser empoderadas, independientes, autosuficientes, y todas estas grandes categorías. Pero por otro lado, lo que surge después de eso entonces, si es que se establece o se entiende como una norma, es un nuevo cuestionamiento de la norma. Y creo que vemos un poquito eso cuando queremos, de repente vemos este movimiento cultural que quiere volver a la cajita de cornflakes, ¿no? Y pareciera que a ratos se nos abre esta dicotomía. O somos la mujer de la familia, la casa, la madre que cuida a su marido, o somos la big boss que trabaja empoderada y tiene su vida resuelta. Y creo que la gran parte de este ajuste o negociación tiene que concluir o ir avanzando hacia, puede ser todo un poco y pueden ser más cosas también. Y en eso, las redes sociales, Axel, y por ejemplo también lo que se comparte a través de los diferentes medios de comunicación, porque a raíz de este concepto que se ha visto muy utilizado y a mi juicio bastante bien de que se ponga sobre la mesa, pero que al mismo tiempo trae el debate y las diferentes opiniones que hay dentro de las redes sociales, ¿cuáles son las contradicciones que podríamos encontrar entre uno y otro o que le han hecho, por ejemplo, beneficiarse o no al feminismo? A ver, el feminismo es como el telón de fondo que está detrás de esto, como que sobrevuela con distintas interpretaciones. Ahí nosotros pusimos en unas conclusiones que era un concepto polisémico, como que significa muchas cosas dependiendo de quién está. Hay personas que derechamente se sienten feministas, pero odian a las feministas, o sea, se sienten feministas, pero odian a las intérpretes del feminismo, como llamémosle, las militantes del feminismo. Lo que uno observa es que hay derivadas que se van moviendo, por ejemplo, hacia el mundo de la energía. Para mi gusto, el tema de la energía es como una arista, que una palabra como muy de moda hoy día, que viene del mundo como de lo espiritual, del yin y el yang, y que de repente se bajan y se atraviesan lo masculino y lo femenino, independiente del sexo de origen, llamémosle biológico, como diría, y se cruzan para justificar o no, o para buscar una identidad. Es decir, viene casi como si fuera también libros de autoayuda o búsqueda de algo más allá de lo trascendental. Y esa vertiente para mí es súper interesante, porque no la conocía. O sea, esto que exista la energía femenina que tienen algunos hombres. Y en algunos hombres como algo incómodo y para otros es como, oye, tengo energía femenina, como si fuera un estatus, así como tengo el timbre que puedo entender a las verdaderas mujeres. Eso para mí es como algo muy importante. Y lo otro, el tema de saber, que es como una pregunta, si hay o no una ola antifeminista, así como estamos como en un retroceso, porque esto uno no lo puede ver aislado, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Chile, lo que pasa en todas partes. Y el tercer punto es que, como nosotros siempre hacemos en este estudio, comparamos lo que conversa la gente con lo que publican los medios. Y lo que publican los medios no tiene absolutamente nada que ver, como suele suceder, con lo que está hablando la gente. Cuando se habla de feminismo y de todos estos temas, tienen que ver más con personalidades, con lo político, con el feminismo, llamémoslo institucionalizado. Es decir, como la marcha feminista, pero no entra al individuo, no entra a la persona. Y entonces el mundo de los medios claramente tiene una visión, como dije, mirar el feminismo como un movimiento, como algo más político, como algo más institucionalizado. La gente está metida en otro cuento. Está como buscando saber dónde está con respecto a su rol, no sé si llamarle género, de energía, no tengo idea. Y en ese ¿dónde está María José? Me va a quedar con su primer punto y podemos ir revisando también parte de los otros. Pero usted hablaba de la energía femenina. Me parece interesante. Pero no me mire así con... No. Está rodeada acá de tres. No, pero pero mire cómo estoy. Mucha energía femenina. Pero mire, si estoy así, yo no puedo más sentarme más. Si estuviera hablando bulica, estaría así. No, yo lo conozco.
María José, sobre esta energía femenina, pero que también ha llevado a cambiar lo que puede ser el concepto de masculinidad, por ejemplo, o cómo hoy día se para el hombre frente a los diferentes sistemas que podemos tener o conceptos que podemos tener respecto al feminismo, a lo que es la mujer hoy día. Yo creo que el tema de esto del espíritu, Lo espiritual. lo espiritual es muy interesante porque yo te diría que desde que empieza a decaer la Iglesia Católica en Chile, luego de Caradima, los libros de autoayuda empiezan a ser más bestseller que antes, ¿no? Y yo lo asocio a una búsqueda justamente de una explicación supraterrenal sobre cosas que nos suceden. Y eso, y el feminismo, al no ser solo político, y sino también cultural, por hacer la referencia, también yo creo que entra en ese juego de a quién recurrimos cuando el mundo que conocimos se está acabando. ¿A quién recurrimos o cómo entendemos que las mujeres de hoy están exigiendo otras actitudes de los hombres, ¿verdad? ¿Y qué hago yo como hombre que aprendí esa actitud en mi familia, de generación tras generación, para no solo poder explicar ese cambio, sino también para poder ir un poco de acuerdo al mundo? Porque efectivamente hubo exigencias en el mundo, por ejemplo, del trabajo. Empezaron a salir libros del liderazgo femenino, que eran libros tanto para mujeres como para hombres, para usar tus atributos femeninos, que hay cuáles son o qué tan científicamente eso existe, está en cuestión. Pero eso yo creo que se tomó esos espacios y generó una ansiedad muy grande, yo creo, en los hombres, que dijeron, bueno, esto está cambiando, no tengo tantas respuestas, nadie me está dando tampoco tantas respuestas, y efectivamente debo navegar un poco a estos nuevos cambios. Y ahí yo creo que hubo cosas muy positivas y cosas muy negativas. Lo positivo es, obviamente, que había un espacio para que los hombres pudieran expresar acciones o sentimientos que una masculinidad conservadora no les permitía. Es como la película de Billy Elliot, ¿verdad? Como bailar, llorar. El hombre también llora. Los hombres también lloran, exactamente. Pero lo negativo tiene que ver con justamente este descalabro y esta ansiedad a un piso, ¿verdad? Que se te empieza a caer. Entonces, yo creo que la conversación que vemos en el estudio tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo yo me paro? ¿Quiero ser princeso? ¿No quiero ser princeso? ¿Puedo hacerlo? ¿Y cómo puedo navegar, digamos, en este mundo siendo, yo creo, lo más honesto posible? ¿Y cuál es el recibimiento también de ese mundo? Y yo creo que ahí entra esa conversación por un lado, y también entra la pugna, y esto lo hablaba la Constanza Michelson hace unos años, la pugna por cuál es el objeto de deseo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el hombre ya no quiere ser proveedor, quiere efectivamente que se reparta todo, o la mujer está muy empoderada, entonces no van a aceptar conductas que antiguamente eran más aceptables? Y ahí también hay un descalabro que ya es mucho más inconsciente incluso sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Y en eso, Constanza, ¿cómo ves tú la sociedad hoy para las mujeres? Y en cuanto a las mujeres, ¿crees que la política o las políticas han cumplido al respecto? Para las mujeres, o sea, para la lucha ¿Para cuál que... de todas? Porque aquí en este estudio aparece... depende No, de... pero para la lucha que yo me atrevería a decir que en su mayoría hay varias ideas que son claras. Sí, yo, antes que eso, quería decir una cosa que me parece interesante también. Creo que en esta conversación que se da y aparece en el texto, algunas veces un poco más textual que en otras, choca mucho esta pregunta por el deber ser que se plantea con el deseo.
Y creo que ahí existe una tensión que no termina de resolverse, y por eso muchas veces las críticas o la acepción que se le entrega a la palabra feminismo, masculinidad, energía, si pueden ser varias energías femeninas, masculinas, tiene un poco que ver con tratar de resolver esa contradicción. Por ejemplo, yo podría sentirme o creer que soy feminista porque creo en las libertades, porque estoy de acuerdo con el aborto, porque creo en la igualdad, y al mismo tiempo querer ser mantenida por mi pareja. Y ahí Hay casos así. Y hay casos así. Y no me parece nada raro. No hay un libro de instrucción, finalmente. No hay un libro de instrucción. Y creo que ahí hay un asunto clave que muchas veces, quizás desde el feminismo, la discusión en torno al feminismo, no termina de, no sé si se malentiende, pero tiene interpretaciones distintas. Y yo creo que el feminismo supone que estamos hablando de igualdad entre géneros, pero entre personas, y como somos personas y seres humanos, estamos llenos de estas contradicciones, y todas ellas caben. O sea, yo sí puedo ser feminista, ir a las marchas del 8 de marzo, y decidir con mi pareja que en verdad este año quiero dedicarme a hacer pilates y cuidar a los hijos. Y eso no me hace menos feminista. Creo que la clave está, y aquí puedo ir a la pregunta, en si la sociedad le entrega hoy día a las mujeres, y creo también a los hombres, las oportunidades y las condiciones materiales para poder tomar esas decisiones con libertad. Al final, esa es la pregunta. En el estudio planteaban unos comentarios, una influencer que decían, evidentemente ella no es feliz, aunque tiene una sonrisa en la cara. No podría ser feliz si tiene 8 hijos, si no trabaja y no sé qué. Y obviamente que hay un asunto religioso, y bueno, puede haber un asunto religioso, y eventualmente podría no ser feliz. Y eventualmente, de todas maneras, es una decisión libre y consciente, y por tanto respetable. Y creo que ahí es donde hay una conversación que dar, y creo que lo que le toca a las sociedades, a la política institucional, es ir generando esas condiciones para que una mujer pueda, sin los estereotipos y sin los mandatos preestablecidos de ningún lado, decidir qué es lo que quiere hacer con su vida. Bien, vamos a ir con la última pregunta. Axel, se la voy a hacer a usted como No, dueño de pero casa. bien cortito, es que antes de hacer la pregunta, o sea, lo que decía María José, hay una búsqueda. Sí. Las conversaciones, como lo decía también la Connie, es algo mucho más cotidiano. Las personas quieren resolver sus vidas diarias, quieren saber si pueden pagar la cuenta o no, qué voy a hacer en mi casa, si tener muchos hijos o no. O sea, esta no Pero es... con eso llega mi última pregunta. ¿Hay un campo de tensión que ustedes pudieron concluir respecto a este estudio que O sea, hay una tensión de género, o sea, porque en el fondo cada uno está buscando una definición. Yo soy más viejo, yo nací con una definición así como... Pero hoy en día está todo como fluyendo. Entonces, está esa búsqueda. Está esa búsqueda por tratar de bajar, porque las personas que hablan en las redes sociales, la mayoría no son universitarias, ni han hecho estudios, hablan desde su vida básica, de su vida cotidiana. ¿Y el respeto existe en cuanto a esas diferentes versiones de mujeres, por llamarlos así? El respeto, no entiendo la pregunta. Porque muchas veces esas diferentes interpretaciones del feminismo, que todas pueden, como decía Constanza, no porque yo quiera ser una madre que hace pilates, significa que yo no sea feminista. Le ponen nombre... El ponerle, claro, una categoría a cada una. A veces el feminismo se usa como algo despreciable y otras veces como algo abrazable. Y por eso te decía al principio que las feministas, muchas mujeres hablan de las feministas como mujeres marchando, militantes, pero yo soy feminista, dicen. Y por lo tanto puedo interpretar lo que ellas están tergiversando, lo puedo interpretar a mi manera. Y con eso puedo justificar mi opción de hacer pilates. ¿Por qué? Porque el feminismo me permite tomar la decisión. Yo creo que lo más interesante de esto es... que estamos, no sé si la palabra es deconstruyendo, no, pero las conversaciones que están teniendo las personas de sectores muy modestos, muy populares, tienen que ver con estos temas. Y yo sé que esto va a ser... y estos temas no están arriba, están abajo, no están en la presidencial, no están en las campañas, no aparecen, pero le importan mucho a la gente, sobre todo a los más jóvenes. Bien, no sé si alcanzamos a... No, nada más, ¿no es cierto? Se nos corta el tiempo. Podemos seguir esta conversación, obviamente, más sí, adelante. Hagamos como la tele, que seguimos conversando y claro se corta el programa. Que sí, pero antes de terminar, yo quería agradecerle, obviamente, a Axel, María José Constanza, sobre todo lo que viendo usted decía, Axel, por poner este tema sobre la mesa, un tema que yo partí diciendo, a lo mejor ustedes tienen opiniones distintas, pero
Pareciera ser muy sencillo, pareciera que el feminismo es un concepto, sin embargo, hay mucho que resolver, hay mucho que entrar a debatir al respecto, así que gracias por ponerlo sobre la mesa. Yo quiero solamente agradecer, no tengo a la vista todo el listado, voy a tratar de hacerlo rápidamente. Naya de Yale, está Gustavo, está Joaquín, está, ¿quién más está por ahí? Está el Beto, todos los investigadores, está Rocío, Consuelo, ¿quién más? ¿Nadie más? Eso, a todos agradecerle la investigación, Catalina Morales, que no pudo venir, que participaron, porque ellos son los que hacen esta búsqueda bien profunda de lo que está hablando la gente. Bien, y vamos a quedar atentos a la secta. Y a Matías Gómez también, que fue el otro investigador. Muy bien, dejamos hasta acá entonces esta quinta edición de Corriente Subterránea de la Universidad Central. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao.